Hola Isabel, ¿cómo estás? Pues bien, Iñaki, Bueno, Isabel, hemos estado trabajando bastante sobre el tema de tu enfermedad, sobre los tratamientos y concretamente sobre el uso de la oxigenoterapia. Entonces yo creo que ahora es un buen momento para que conozcas a pacientes que como tú tienen tu patología y también están usando oxigenoterapia. ¿Qué te parece? me parece estupendo, Iñaki. Te voy a presentar a Ana María y a Iñaki, que son dos pacientes que están llevando la misma terapia que tú tienes. Hola, Ana María, hola Iñaki, ¿cómo estáis? Hola Isabel, hola Iñaki. Bien, con nuestra terapia y aguantando, llevando esto con la mejor manera que se puede. Encantada de saludaros. Igualmente, encantado de saludaros a ti, Isabel, y a ti, Tocayo, lo mismo. Eh, Aquí estamos aguantando y superando barreras, que es lo que hay que hacer en la enfermedad. Bueno, mirad, os voy a hacer una serie de preguntas muy fáciles de responder y que me gustaría oíros a los dos. Lo primero es que, por favor, explicarle a Isabel cuánto tiempo lleváis usando el oxígeno. Yo llevo usando oxígeno desde septiembre del 2018. Inicialmente fueron 16 horas, pero a partir de enero del 2019 y hasta el día de hoy eso se convirtió en 24 horas al día. Y con ello estamos. Yo previamente y tras un ingreso hospitalario en julio del 2012 me prescribieron oxígeno, pero luego al de 3 o 4 meses me lo quitaron, pero ya definitivamente 16 horas me pusieron a partir del 2014 y después ya pasé lógicamente a 24 horas de oxígeno. Muy bien. Ahora hay algo que sí que me importa que compartáis con Isabel, y es cómo os sentisteis cuando os dijeron que teníais que llevar oxígeno. Bueno, en realidad, cuando me dijeron que tenía que llevar oxígeno, no me lo planteé como algo diferente a llevar un audífono, a llevar unas gafas. Lo único que hice fue aburrirle a preguntas al doctor. ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Para qué? Si se podía quitar, si no, riesgos, beneficios. Pero bueno, no fue algo que me causó ningún trauma ni que me supuso ninguna preocupación excesiva. Solo la preocupación era cómo me voy a manejar con ello, cómo voy a salir a la calle, qué dispositivos voy a tener a mi alcance y a partir de ahí pues ya está. Preguntas contestadas, la solución estaba en marcha. Yo sinceramente lo llevé mal. Cuando me lo comentaron, me dijeron, pues mal. Era un paso más que parecía que era mi decadencia, ¿no? De la enfermedad. Y asumirlo era entender que parecía que mi vida se escapaba entre suspiros. Y eso es difícil de asumir, muy difícil de asumir. Hay que ser fuerte en esos momentos, ¿no? Y entender que es para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo pues entender que lo tienes que aceptar y no dudar de cumplir con el tratamiento porque no deja de ser un tratamiento más que te da el médico, ¿no? Y bueno, y además este oxígeno lo que te va a dar es un soplo más de aire en tus pulmones, ¿no? Con lo que te va a ayudar a seguir caminando, a seguir viviendo y a seguir resistiendo. Muy interesante todo lo que nos habéis contado, pero ahora me gustaría haceros una pregunta muy directa, que es, ¿qué dificultades tuvisteis al principio al usar la terapia? Bueno, pues en mi caso, la primera dificultad es acostumbrarte a respirar, porque tiene que ser por impulsión y tienes que saber respirar. Todos creemos que respiramos, pero no es verdad. Cuando tú vas caminando, normalmente la gente va al lado tuyo, te habla, tú tienes que inspirar, contestar, hablar, entonces es un poco complicado. Todo es entrenamiento y a partir de ahí, pues bueno, te das cuenta que te puedes mover, puedes ir a lugares a los que pensabas que ya no ibas a poder ir, puedes estar tomándote un café o hablando con tus amigos o viajando, incluso puedes ir en coche, llevas conectando tu portátil y llegas al lugar de destino con la misma carga que cuando has salido de tu casa. Tienes que enfrentarte, eso sí, pues a las preguntas de la gente, el por qué, no pasa nada.
Solo lo vas a decir una vez, al que lo llevas una vez, pues necesito oxígeno para respirar, como necesito gafas para ver, pues ya está, la gente lo entiende. Es la curiosidad, que eso que es, porque todavía no se visualiza mucho, pero bueno, por eso le tenemos que dar para saber que es algo tan normal como llevar. En mi caso, las dificultades fueron más que nada las que la propia mente me crea o te hace ver, ¿no? Digamos que lo dividimos en dos partes. Cuando te ponen oxígeno 16 horas, que es oxígeno domiciliario, pues lo aceptas bastante bien y además cuando te das cuenta que es un beneficio, ¿no? Tienes que vas a mejorar, estás mejorando, te ayuda en muchas labores, ¿no? Cotidianas, como es un simple aseo personal o pues atarte unos zapatos, vestirte, te das cuenta que ahí hay mejoras. El problema es cuando ya pasas a oxígeno 24 horas y sales, tienes que salir con la mochila a la calle, ¿no? Yo esto lo he hablado con muchos pacientes por el sitio donde he estado, en las asociaciones y demás, y es digamos que es un mal general, que es un poco la vergüenza, ¿no? El salir, el que dirán, el cómo te ven con la mochila y esto. Yo salía a la calle, salía a pasear, iba fuera de mi pueblo, digamos, iba en el coche, lo llevaba en el coche puesto y cuando salía a andar no lo llevaba, lo dejaba allí. Entonces andaba, pues esos mis 2 kilómetros o mis 3 kilómetros, lo que podía, y cuando llegaba al coche, llegaba pues como desesperado a enganchármelo otra vez, hasta que comprendí, pues me gustaría una semana o 10 días, comprendí que estaba haciendo tonto y que realmente lo que necesitaba era oxígeno. En cuanto entendí eso, las vergüenzas desaparecieron y lo que te das cuenta es que andas mejor, o sea, tus órganos están mejor, tus células están mejor vamos, quiero decir que es algo vital, ¿no? Es un soplo de aire más en tus pulmones. Y además, cualquier duda que tengas, cualquier problema que tengas y demás, está la empresa que nos hace el suministro, en este caso Vitalair, que nos va a ayudar y nos va a aconsejar. O sea, pero insisto, sobre todo la vergüenza con la mochila de 24 horas los primeros días. Esa es mi principal dificultad. Muy interesante. Pero ahora me gustaría preguntaros cómo ha cambiado vuestra vida desde que lo usáis. Bueno, pues mi vida desde que uso el oxígeno ha cambiado muchísimo. He pasado de poder estar todo el día en la calle, llegar a casa, seguir haciendo cosas, a de repente pues tengo que estar sujeta primero 16 horas al oxígeno, luego 24 horas, con lo que eso te impide la libertad de movimiento, el poder estar con tus amigos, hacer las cosas que habitualmente hacías y tienes pues una serie de limitaciones importantes. También te ayuda a mirar la vida desde otro prisma que no conocías y bueno, pues ahora tenemos que dedicarnos a una vida más tranquila, más relajada y más familiar. A mí también me cambió radicalmente, teniendo en cuenta que en principio ya estás con la enfermedad, con la EPOC, y no tienes oxígeno, pero tu capacidad pulmonar es baja y apenas ya puedes hacer muchas cosas. El oxígeno me dio nueva vida, me dio no tener miedo a mis salidas, ¿no? Me dio el poder volver a disfrutar de mi tiempo libre, de volver a socializar con los amigos, el salir a la calle, siempre y cuando, está claro, bajo nuestras propias expectativas de salud que tenemos en esos momentos, pero volver a salir a la calle y disfrutar de ello. El poder viajar, yo no me he privado de viajar de vacaciones como mi mujer y mis hijos, eso sí, siempre, lógicamente, concertando con la empresa, en este caso con Vitalair, pues el destino y demás para tener mi oxígeno en destino, ¿no? Entonces, o sea, en sí volver a disfrutar de todo esto, ¿no? Eso y me ha ayudado sobre todo psicológicamente. Muy bien. Y os voy a hacer otra pregunta. En todo este tan importante proceso de cambio que habéis sufrido, ¿qué es lo que más os ayudó? En mi caso ha sido darme cuenta del cinturón familiar enorme que tengo a mi alrededor, de lo cual soy una persona afortunada. El ver que los tuyos están ahí en todo momento, que te apoyan, que te animan, que te empujan, que te elevan y que te llevan en volandas. Ha sido la vivencia mayor que yo he podido sacar de esta enfermedad y de sus consecuencias.
En mi caso, como he dicho antes, sobre todo mentalmente, ¿no? Me ha ayudado muchísimo. El poder volver a disfrutar de mi vida, eso me ha ayudado mucho. El disfrutar del tiempo libre, como decía, ¿no? Poder hablar con otras personas que al fin y al cabo padecían lo mismo que yo y darte cuenta que no estás solo en esta enfermedad, que hay más gente como tú, ¿no? Eso te ayuda mucho. Y sobre todo el comprender por qué estás, por lo que estás pasando, y igual también te hace más fuerte al mismo tiempo para estar preparado para luchar contra la EPOC, ¿no? Pero sí, ya digo que tanto mentalmente como socialmente, a través de las personas que he conocido a mis mismas situaciones, es lo que más me ha ayudado. Muy bien, muy interesante todo lo que nos estáis contando, pero me gustaría acabar esta entrevista con una última pregunta, y es, ¿qué consejo le daríais a otros pacientes que están en vuestra misma situación? Bueno, primero, la EPOC es una enfermedad mal vista. Todos admitimos que es por tabaquismo y hay muchos casos en los que sí es y en otros no, pero el hecho de tener EPOC no tiene por qué ser vergonzante. Tenemos una enfermedad, como hay muchos tipos de enfermedades, que no hay que esconderla, que no hay que disimularla, que lo que hay es que acudir al médico, explicarle qué es lo que nos pasa realmente y seguir los consejos que nos dé nuestro neumólogo. Seguirlos es muy fácil aconsejar, yo lo sé. Claro, probablemente cuando la gente quiere dejar de fumar, pues en algunos casos ya es demasiado tarde. Pero que den visibilidad a esta enfermedad, que no es ninguna enfermedad estigmatizada, que es una enfermedad desconocida, una enfermedad oculta y una enfermedad a la que tenemos que poner nombre y tenemos que hacerla visible y decir, sí, yo tengo EPOC, no pasa nada, otras personas tienen otro tipo de enfermedades y esto no tiene cura, pero tiene formas de afrontar la vida de una forma más tranquila y de una forma menos dañina para nosotros. Yo les diría que dentro de la EPOC tenemos que tener en cuenta que el oxígeno está para ayudarnos a llevar mejor nuestra enfermedad, ¿no? Y sobre todo a estar más preparados para superar cualquier recaída que tengamos. Eso nos va a ayudar. No olvidemos que es una medicación prescrita por nuestro neumólogo junto con otros tratamientos que nos pueden dar, ¿no? Y es complementario, por lo tanto, al tratamiento farmacológico que nos dan. No debemos de tener vergüenza, lo que comentaba antes, sobre todo pues al salir a la calle y tal, pues no, en cuanto entendamos o comprendamos que eso es por el beneficio de nuestra salud, lo vamos a notar y vamos a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Y desde luego, pues que mucho ánimo, que el oxígeno está para ayudarnos, que nos va a ayudar mucho y que vamos a notar una gran mejoría en nuestra salud. Muy bien, creo que vuestro testimonio ha ayudado muchísimo a Isabel, así como a muchísimos otros pacientes. Os doy las gracias por haber estado con nosotros y haberle transmitido a Isabel todo vuestro conocimiento. Muchísimas gracias, Ana María, muchísimas gracias, Iñaki. Gracias a vosotros, un placer. Y un abrazo para Isabel, que mucho ánimo. Isabel, antes de acabar quiero darte una serie de contactos que te pueden resultar muy útiles. Ante cualquier duda, puedes consultar con el equipo de Vitaler. Nuestros profesionales están preparados para resolverte cualquier duda. En nuestra página web podrás encontrar información actualizada sobre la terapia y sobre las actividades que realizamos para apoyar a nuestros pacientes, como por ejemplo los talleres Paciente Vital. También quiero recomendarte que conozcas la web de SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Ahí encontrarás información de gran interés y además cuentan con una sección específicamente dedicada a los pacientes, con recursos y documentación que te pueden resultar muy útiles. Además, debes conocer que existen asociaciones de pacientes respiratorios que realizan una labor extraordinaria en la educación y defensa de los pacientes respiratorios. Son una fuente muy importante de información y te permitirán entrar en contacto con otras personas en tu misma situación. Algunas de ellas son FENAER,
Federación Española de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias. En su web encontrarás, además, información sobre las distintas asociaciones de pacientes federadas. Alfa 1 España agrupa a los pacientes de EPOC a consecuencia del déficit de alfa 1 antitripsina. Y otra asociación que te puede interesar es APEPOC. Y esto sería todo, Isabel. Espero que toda esta información te haya sido realmente de utilidad. Y recuerda que en Vitaler estamos siempre encantados de ayudarte. Pues muchas gracias, Iñaki. Me ha servido de mucho conocer a otros pacientes. Hasta la vista.